Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 3 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre el siglo XIX, parte 2, el romanticismo y la gauchesca rioplatense. El romanticismo, que llegó a Europa en el primer tercio del siglo XIX, se extendió por América con un ímpetu sin precedentes. Fenómeno literario, pero también filosófico y político, el romanticismo fue adaptado en el nuevo continente a sus específicas circunstancias culturales e históricas. El romanticismo es una reacción contra los valores normativos del neoclasicismo y defiende la fantasía individual y las formas autóctonas de expresión de cada pueblo. Comenzó sus andanzas en Alemania con el movimiento Sturm und Drang, que proponía la libertad poética y la fusión de las artes. Se trasladó a Inglaterra, donde incorporó la seducción por lo misterioso y pintoresco, así como por lo legendario y sobrenatural. La existencia de fuerzas externas al hombre, la naturaleza, el destino, el cosmos, sobre las cuales el hombre no tiene ningún control, alimenta este movimiento. De Alemania e Inglaterra viajó a España y Francia y de ahí al resto de Europa. El romanticismo español y el francés serán referentes de primera categoría para el americano. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo en Hispanoamérica. En América, el romanticismo se concibió como un instrumento del proceso de emancipación de las colonias en su viaje hacia su constitución como naciones soberanas. Las regiones que luego se convertirían en estos países cuestionaron con las ideas románticas y liberales la rigidez neoclásica relacionada con el absolutismo español. José Miguel Oviedo insiste en el hecho de que el primer nacionalismo literario hispanoamericano es romántico y es el germen de las literaturas nacionales. Aquí encontramos un interés por la historia y la exaltación de la naturaleza. La mirada al pasado, la recuperación de tradiciones, buscaba dar continuidad a la historia de las nuevas naciones, pero ensalzando las peculiaridades americanas. Los gauchos de la Pampa, las canciones de los negros en los ingenios cubanos, las formas de expresión y de vida en los incipientes medios urbanos, eran indicios de una bullente realidad criolla que era a la vez el tema y el destinatario de la literatura. La naturaleza americana, en su versión literaria romántica, era exótica pero propia, podía competir con la europea y traducía realidades y voces típicas que mostraban un paisaje único. El romanticismo vino acompañado en América por una renovación del lenguaje poético, la popularidad y variedad de registros de la novela y el éxito del teatro en su versión secular. Oviedo lamenta, sin embargo, que el romanticismo americano resulte en numerosas ocasiones imitativo. Cuando los románticos hispanoamericanos miraron al pasado, raramente recuperaron el mundo prehispánico y si abordaron el tema del indígena, lo convirtieron en mera decoración. Más interesantes fueron quizá las desviaciones del romanticismo paradigmático. La poesía gauchesca, por ejemplo, nacida en el clima prerromántico, se desarrolló ahora de manera destacada. Pero antes de adentrarnos en las sensibilidades románticas, hablemos de aquellas que permanecieron adheridas a las ideas neoclásicas. Vamos a hablar ahora sobre la resistencia neoclásica. La primera mitad del siglo XIX cobija a escritores que en diversos grados continúan aferrándose al neoclasicismo o van asimilando las nuevas tendencias románticas. En México, José Joaquín Pesado, poeta culto y disciplinado, se adhiere a la norma romántica en sus poemas recogidos en los aztecas y de otros poemas donde muestra su interés por los temas indígenas. En la región de Venezuela destacan Rafael María Baralt y Fermín Toro. El primero es un poeta de ideología liberal, pero formas neoclásicas. El segundo es el autor de Oda a la zona tórrida, del poema inconcluso Hecatonfonía
y la quizá primera novela sobre la explotación obrera, aunque situada en Inglaterra, Los mártires. En Perú, Felipe Pardo y Aliaga fue un aristócrata ultraconservador que detestaba el liberalismo republicano, como muestra en su constitución política. Manuel Ascencio Segura fue el comediógrafo más célebre de Lima en el siglo XIX y poeta satírico. Al contrario que Pardo, Segura era un mestizo con afinidades democráticas. Es considerado el padre del teatro republicano del Perú. Entre sus obras se encuentran El sargento Canuto, Ña Catita, Un juguete y Las tres viudas. El mexicano Manuel Eduardo Gorostiza destaca en el teatro de corte neoclásica del momento. En México es considerado el fundador del teatro moderno. La mayor parte de su actividad artística tuvo lugar en Madrid. Regresó a México en 1933 y fue ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos por la cuestión de Texas. Su teatro se ve influido por Fernández de Moratín y Bretón de los Herreros. Escribió comedias entre las que destaca Contigo pan y cebolla. Vamos a hablar ahora sobre los proscritos argentinos. El grupo de escritores románticos conocido como los proscritos está compuesto por Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, y debe su nombre al hecho de que fueron perseguidos por el dictador Juan Manuel Rosas. Estos destacan como la generación romántica más notable de Hispanoamérica. Esteban Echeverría es considerado el fundador del romanticismo hispanoamericano. Descubrió el movimiento en su versión europea cuando vivió en París entre 1825 y 1830. Leyó en el original francés a Musset, Vigny, Saint-Simon, Leroux, Cousin y las traducciones francesas de Goethe, Herder y Byron. A su regreso a su patria se convirtió en el líder de un proyecto político, ideológico y literario alimentado por el romanticismo, liberalismo y el socialismo utópico. En el Salón Literario, inaugurado en 1937, se lee una sección de su poema La cautiva. Al año siguiente crea la Asociación de la Joven Generación Argentina y proclama el Código o Declaración de Principios que constituyen la creencia social de la República Argentina, también conocido como Dogma Socialista, con intención de recuperar el ímpetu emancipador anterior a la dictadura de Rosas. Tras un intento fracasado contra el poder rosista, Echeverría se exilió en Montevideo y no regresaría nunca a su patria. Su primera contribución romántica fue el poema Elvira o la novia del Plata. Oviedo lo define como la primera manifestación definidamente romántica del continente y el comienzo mismo de la literatura argentina moderna, aunque lo considera ingenuo y convencional como el resto de su obra, ya que transmite motivos fantásticos del romanticismo europeo en un entorno que es solo nominalmente americano. Sus rimas incluyen el mencionado poema La cautiva. Este poema es, sin embargo, bastante interesante. En primer lugar, encontramos la primera heroína romántica de la literatura hispanoamericana, la abnegada María. En segundo lugar, siguiendo la lucha de María y su amado Brian contra la naturaleza y los indios, descubrimos la pampa argentina como un potente símbolo del país. Un mundo físico y humano que había de rescatar de su propio atraso e incorporar a la vida moderna. E implícitamente el poema plantea el dilema entre la poesía de lo primitivo y los ideales de la civilización, dilema que corre a lo largo de gran parte de la literatura argentina. Echeverría es, en este sentido, el iniciador de la poesía nacional. Su relato, El matadero, es considerado una obra maestra. Es también uno de los primeros cuentos románticos y uno de los primeros del movimiento en mostrar un lenguaje y temas americanos. Su publicación tardía fue publicado en la Revista del Río de la Plata en 1871, más de 30 años después de su composición, evitó que se convirtiera en un texto de gran influencia. El matadero es un texto subversivo y agudo que combina el artículo de costumbres,
el folletín romántico, la crónica histórica, la narración ejemplizante, etc. Otra figura fundamental del romanticismo rioplatense es Domingo Faustino Sarmiento. En él se aunan la política, las ideas y la literatura de un hombre que buscaba transformar su país por medio de la educación. La actividad pedagógica marca la primera etapa de su vida. A partir de 1831, con la dictadura de Rosas, tuvo que exiliarse a Chile, donde creció como escritor e ideólogo. De 1842 es su famosa polémica con Bello que hemos mencionado en el módulo anterior, pero la mayor parte de sus esfuerzos se dirigieron a combatir la dictadura de Rosas, a la que presentó como un ejemplo de barbarie americana. Este es el objetivo que mueve su libro más importante, Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga. Aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. En este, especialmente en la idea de que toda nación alberga un conflicto entre sectores civilizadores y sectores sin organización, se deja ver la influencia de Víctor Cousin. Para Sarmiento, la ciudad representa la civilización, el lugar de realización de los más elevados principios de la moral social, en realidad los de Europa y la América anglosajona. Su programa de educación buscaba erradicar el estilo de vida gauchesco y el atraso de la pampa. Sarmiento se convirtió más tarde en el presidente de la República, pudiendo llevar a cabo muchas de sus ideas sobre educación que asentaron las bases de la Argentina moderna, un país de inmigrantes con una población blanca y una cultura volcada hacia Europa. Sus políticas, sin embargo, también promovieron la desaparición de un tipo de vida, la gauchesca, que lamentarán más tarde literatos y pensadores. Otro de los proscritos argentinos fue José Mármol, recordado por su novela Amalia, que apareció en su versión completa en Buenos Aires en 1855. Juan Bautista Alberdi pertenece también a este grupo. El pensamiento político y jurídico argentino debe mucho a sus bases y puntos de partida para la organización política. Vamos a hablar ahora sobre la gauchesca rioplatense, especialmente sobre el Martín Fierro. En paralelo a la escuela romántica de los proscritos, se desarrolla en el área rioplatense la poesía gauchesca. Recordamos aquí que los gauchos eran mestizos que se habían adaptado a una vida de pastoreo de reses en la pampa argentina. La poesía gauchesca de este periodo supone una novedad porque se aparta de los modelos y temas tradicionales de la literatura culta y comienza a apelar a un público nuevo, más numeroso y que no está compuesto por los segmentos sociales a los que pertenecen sus autores. Esta poesía, además, hace uso de la entonación oral y popular del habla de los gauchos. Aunque hay que tener en cuenta que se trata de una reelaboración artística de la misma, que además su vehículo es la letra escrita y que el origen de sus autores es urbano, la poesía gauchesca se presenta como una novedad en la lengua poética que hasta ahora estaba dominada por la norma culta. Asimismo, cabe destacar que la gauchesca rioplatense nos sirve como testamento antropológico de una cultura que estaba condenada a desaparecer. El gaucho había sido considerado un ser asocial, un delincuente, que sin embargo fue redimido cuando pasó a formar filas en las guerras de la independencia. Pasados estos conflictos, las imágenes del gaucho volvieron a redefinirse y este apareció como aliado de la dictadura y el caudillismo, como en la obra de Sarmiento. Los poetas gauchescos recuperan al personaje mostrándolo en un mundo marginal, pero resaltando su sentido de libertad e individualismo. Como recuerda José Miguel Oviedo, la gauchesca es el nostálgico canto del cisne que rescata la leyenda y el drama de ese mundo y lo fija como mito perdurable. En la corriente gauchesca encontramos a Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo, Antonio Lussich y por supuesto José Fernández. La obra maestra de la gauchesca y una de las grandes obras de la literatura hispanoamericana del siglo XIX es el Martín Fierro de José Hernández. Este conoció el mundo rural en su niñez y adolescencia antes de dedicarse al periodismo y la vida pública y militar.
Defendió a los estancieros y campesinos contra los ganaderos de la capital durante las guerras civiles que siguieron a la caída del dictador Rosas. Hernández conocía tanto la tradición gauchesca como la poesía culta, clásica y romántica. Al contrario que la tradición gauchesca anterior, huye de lo anecdótico y pintoresco y busca las esencias del mundo pampeano en la figura del gaucho. Su poema se alza en contra de la idea, promovida por los proscritos, de que los males de la nación eran el resultado del atraso del gaucho. Para Hernández, la verdadera causa del problema era el desconocimiento que el resto del país tenía de esa región de Argentina donde habitaba el gaucho. Su gran poema está compuesto por dos partes: El gaucho, Martín Fierro o La ida y La vuelta de Martín Fierro. La primera parte consta de 13 cantos que contienen 2.316 versos, la segunda 33 cantos y 4.894 versos. El poema se concibe como la autobiografía de Fierro que canta él mismo. La ida comienza hablando de la pérdida del mundo original y hermoso del gaucho debido a la incomprensión del hombre de la urbe que ha hecho que aquél se convierta en un prófugo de la justicia. Es aquí donde reside la tragedia del gaucho, un hombre si bien contradictorio, también honrado y víctima de las instituciones. Es aquí donde reside la tragedia del gaucho, un hombre si bien contradictorio, también honrado y víctima de las instituciones. Al final de la primera parte, Fierro se va a vivir con los indios, que también reciben el menosprecio del hombre de la ciudad. La otra gran voz de la ida es el personaje de Cruz, un gaucho reclutado a la fuerza que termina cuestionando el uniforme y uniéndose a Fierro. La vuelta nos narra las tribulaciones de Fierro y Cruz en tierra de indios, la muerte de Cruz y luego el regreso de Fierro a la civilización, el reencuentro con sus hijos y posterior separación de ellos. A tono con las aspiraciones de Hernández, que se presentaba como diputado, el poema es menos hostil hacia los valores europeizantes y parece dar importancia a la idea de la educación, haciendo que Fierro reflexione más y quiera compartir con todos las lecciones que ha aprendido en su vida. En general, el Martín Fierro mantiene una cualidad oral que exige la cercanía del oyente. Su tono elegíaco, que narra la historia de un hombre que lo ha perdido todo, se combina con pasajes que comunican gran inmediatez cuando hablan de batallas y fugas, pasajes para la reflexión y pasajes que describen escenas festivas con gran humor. José Miguel Oviedo opina que Hernández no aprendió su arte de la literatura romántica de su tiempo, de la que se mostró distante. En sus influencias literarias se encuentran la Biblia, lo que se ve en la sentenciosidad del tono, la alegoría y ejemplaridad de las parábolas, los clásicos castellanos, lo que se ve en su experto uso de las estrofas tradicionales o sus ecos del refranero, la Edad Dorada, la picaresca, etc., y los filósofos antiguos como Confucio y Epicteto. Terminamos con palabras del mismo Oviedo. El Martín Fierro se constituye él mismo como una obra maestra que hace de la pampa y del gaucho perdurables arquetipos de la humanidad y los envuelve en el aura del mito. Aunque sus incidentes y peculiaridades sean distintos, se parece a toda obra antigua o contemporánea cuyo tema sea la condición humana. No cabe duda de que es la última y más grande expresión del verso épico lírico popular en América. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.